Like, you could literally walk 15 feet and then be like, I'm just gonna come right back. My identity became the jungle, where my life became the jungle. The secret that he told us opened that door. I wake up in the middle of the night and I hear breathing right next to my face. And I just hear like, right here. Like, I could feel her breath. Amazon basin is huge. The Amazon basin is 7 million square kilometers in area. Within it, 5.5 million square kilometers remains almost entirely unstudied by archaeologists. The jungle there, talk about untouched by people. So we were the first Westerners to go there in over 60 years. An intriguing development, completely unexplained in our understanding of the Amazon. En el corazón de las densas y aún inexploradas junglas de América Central y América del Sur, se encuentra una historia esperando ser contada. Una historia de civilizaciones antiguas, olvidadas a lo largo de milenios, enterradas bajo capas de vegetación y tiempo. Lo que los científicos han descubierto recientemente utilizando tecnología LIDAR de última generación no es nada menos que revolucionario. Este hallazgo no solo reescribe la historia, sino que también nos ofrece una visión de las complejidades de las sociedades humanas antiguas que una vez florecieron en estas regiones, sus logros, sus misterios y su caída. Lo que los científicos encontraron te sorprenderá. Comencemos por ambientar la escena. Estas junglas han sido durante mucho tiempo impenetrables, incluso para los arqueólogos más intrépidos. El denso dosel y la espesa maleza, combinados con el clima hostil y la peligrosa fauna, hacen que los métodos tradicionales de excavación y exploración sean lentos, difíciles y a menudo infructuosos. A lo largo de los años, persistieron leyendas e historias sobre grandes civilizaciones que alguna vez dominaron estas regiones, especialmente los mayas, pero verificar estos relatos era un desafío. Luego llegó LIDAR, una tecnología que ha transformado la forma en que exploramos. LIDAR, que significa Light Detection and Ranging, detección y rango por luz, utiliza pulsos láser para mapear la superficie de la Tierra con gran detalle, incluso a través de densos bosques y follaje. Desde aviones y drones, LIDAR puede penetrar el espeso dosel de la jungla, revelando lo que yace debajo con asombrosa claridad. Y fue con esta herramienta revolucionaria que los científicos han realizado algunos de los descubrimientos más asombrosos de la arqueología moderna. El comienzo del viaje. El viaje de estos científicos comenzó como una misión para entender más sobre los mayas, una de las civilizaciones antiguas más conocidas y misteriosas. La civilización maya floreció en lo que hoy es el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Son famosos por sus pirámides, su conocimiento astronómico, su sistema de escritura complejo y su calendario. Sin embargo, gran parte de su civilización sigue envuelta en misterio. ¿Qué causó su repentina caída alrededor del siglo IX? ¿Qué sucedió con sus enormes ciudades e infraestructura? Mientras los investigadores volaban sobre las densas junglas de Guatemala y México, sabían que bajo el dosel se encontraban restos de esta civilización que alguna vez prosperó. Sin embargo, lo que no se dieron cuenta fue cuán vastos y sofisticados eran esos restos. Las imágenes de LIDAR revelaron una red interconectada de caminos, ciudades, terrazas y pirámides que superaban todo lo que se había imaginado previamente. La comprensión tradicional de la civilización maya era que construyeron impresionantes ciudades como Tikal, Calakmul y Palenque, pero se pensaba que estas ciudades estaban aisladas entre sí, separadas por densas junglas. Los datos de LIDAR destruyeron completamente esta noción. La revelación: una mega ciudad bajo la jungla. Lo que los científicos encontraron a través de LIDAR fue una civilización masiva e interconectada que se extendía por cientos de kilómetros. En lugar de ser ciudades-estado aisladas, los mayas formaban parte de un complejo urbano extenso. Las imágenes de LIDAR revelaron autopistas, caminos anchos que conectaban las ciudades de una manera que sugería un alto grado de organización social, económica y política. Esta era una civilización mucho más interconectada y compleja
de lo que se pensaba anteriormente. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el tamaño de las áreas urbanas. Las estimaciones previas sobre la población de la civilización maya variaban de unos pocos millones a unos 10 millones. Sin embargo, con el descubrimiento de estas vastas redes de ciudades, las nuevas estimaciones sugieren que la población maya en su apogeo podría haber superado los 20 millones de personas. La jungla no solo ocultaba unas pocas grandes pirámides, sino ciudades enteras que albergaban a millones. Los científicos encontraron terrazas agrícolas y sistemas de riego extensivos, evidencias de una civilización que había dominado su entorno para alimentar a una población masiva. Los mayas no eran solo habitantes pasivos de su entorno, remodelaron activamente la tierra para satisfacer sus necesidades. El descubrimiento de estas terrazas y reservorios muestra una civilización experta en ingeniería, capaz de sostener grandes poblaciones a través de una agricultura sofisticada. Los caminos que conectaban las ciudades también eran una hazaña notable de ingeniería. Algunos de estos caminos medían hasta 40 metros de ancho y se extendían por cientos de kilómetros. Este nivel de infraestructura sugiere un gobierno centralizado capaz de organizar trabajo a gran escala, una noción que desafía las ideas previas sobre la estructura política de los mayas. Descubriendo pirámides y templos ocultos. Los datos del LIDAR también revelaron estructuras previamente desconocidas, incluidas enormes pirámides y templos que habían estado completamente ocultos por la jungla durante siglos. Uno de los descubrimientos más notables fue una pirámide cerca de la antigua ciudad de Tikal, que rivalizaba en tamaño con el famoso Templo Cuarto. Esta pirámide recién descubierta había sido completamente tragada por la jungla, su existencia completamente desconocida, hasta que LIDAR la reveló. Pero no fueron solo grandes pirámides y templos lo que se descubrió. Los escaneos de LIDAR mostraron estructuras más pequeñas, casas, talleres y mercados, ofreciendo una visión de la vida cotidiana de los mayas. Estos hallazgos pintan un cuadro de una civilización vibrante y bulliciosa, con una estructura social compleja. Los arqueólogos se habían preguntado durante mucho tiempo cómo los mayas sostenían a sus grandes poblaciones, y ahora, con el descubrimiento de sistemas agrícolas extensivos y áreas residenciales, tenemos una comprensión más clara. Los escaneos de LIDAR también revelaron algo más misterioso: fosas comunes y evidencia de prácticas rituales. En algunas de las ciudades recién descubiertas, los científicos encontraron pruebas de entierros masivos que sugieren que los mayas pudieron haber realizado sacrificios a gran escala o que fueron víctimas de eventos catastróficos como guerras o enfermedades. Estos hallazgos añaden una capa de complejidad a la comprensión de la sociedad maya, insinuando disturbios sociales, conflictos o prácticas religiosas que eran más extendidas de lo que se pensaba. El colapso. ¿Qué sucedió con los mayas? Uno de los misterios más persistentes sobre los mayas es su colapso repentino y dramático alrededor del siglo IX. Por razones que aún se debaten, los mayas abandonaron sus ciudades, dejando atrás las grandes pirámides, templos e infraestructura que habían tomado siglos en construir. Los descubrimientos del LIDAR pueden ofrecer nuevas pistas para resolver este misterio. Una teoría que ha ganado fuerza es que la civilización maya fue víctima de su propio éxito. El crecimiento de la población, como lo demuestra las extensas áreas urbanas reveladas por LIDAR, pudo haber ejercido demasiada presión sobre el medio ambiente. La deforestación causada por la agricultura y la construcción, combinada con los cambios en el clima, podría haber llevado a una escasez de recursos como el agua y los alimentos. El descubrimiento de enormes reservorios y sistemas de riego muestra que los mayas eran expertos en la gestión del agua, pero incluso estos sistemas pudieron haber fallado durante sequías prolongadas. Otra teoría es que los disturbios sociales y políticos contribuyeron al colapso.
Las fosas comunes y la evidencia de conflicto descubiertas en algunas de las ciudades recién halladas sugieren que las guerras pudieron haber sido más extendidas de lo que se pensaba anteriormente. A medida que los recursos escaseaban, es posible que las ciudades-estado rivales se enfrentaran en guerras que finalmente llevaron al colapso de la estructura política centralizada. Los descubrimientos de LIDAR también apoyan la idea de que las enfermedades pudieron haber jugado un papel en el colapso de la civilización maya. Las fosas comunes y la evidencia de ciudades abandonadas rápidamente sugieren que una epidemia podría haber arrasado con la población, desestabilizando aún más la sociedad. Más allá de los mayas, descubrimientos de otras civilizaciones perdidas. Aunque gran parte del enfoque ha estado en la civilización maya, la tecnología LIDAR también ha revelado otras civilizaciones, previamente desconocidas, en la jungla. En la selva amazónica, por ejemplo, los científicos han descubierto evidencia de vastas y complejas sociedades que preceden a la colonización europea. Durante mucho tiempo, el Amazonas se ha considerado una jungla virgen, intocada por la mano humana. Pero los escaneos de LIDAR han mostrado que la selva alguna vez albergó grandes sociedades sofisticadas con avanzadas técnicas agrícolas. Estas civilizaciones construyeron enormes obras terrestres, incluidos geoglifos, diseños grandes tallados en el suelo, similares a las famosas líneas de Nazca en Perú. También construyeron complejas redes de caminos, canales y campos agrícolas elevados, lo que sugiere una sociedad altamente organizada. El descubrimiento de estas civilizaciones perdidas de la Amazonía desafía la creencia de larga data de que la región estaba escasamente poblada antes de la llegada de los europeos. Ahora se cree que millones de personas vivieron en el Amazonas antes de que las enfermedades, las guerras y la colonización acabaran con estas sociedades. La jungla, al parecer, ha estado reclamando lentamente los restos de estas civilizaciones perdidas durante siglos, hasta ahora. El descubrimiento de estas civilizaciones también plantea preguntas sobre cómo lograron prosperar en un entorno tan desafiante. El Amazonas es una de las regiones más biodiversas del planeta, pero también es un lugar difícil para la agricultura a gran escala. Sin embargo, estas civilizaciones encontraron formas no solo de sobrevivir, sino de florecer. Construyeron campos agrícolas elevados que podían resistir inundaciones y utilizaron técnicas avanzadas como la gestión del suelo para mantener la fertilidad. ¿Qué podemos aprender de estas civilizaciones perdidas? Los descubrimientos realizados con LIDAR no son solo de interés histórico. Tienen implicaciones importantes para el presente y el futuro. Al estudiar cómo estas civilizaciones antiguas lograron prosperar en entornos desafiantes, podemos obtener ideas sobre cómo abordar algunos de los problemas urgentes que enfrenta el mundo hoy, como el cambio climático, la deforestación y la seguridad alimentaria. Los mayas, por ejemplo, eran expertos en la gestión del agua en una región propensa a sequías. Sus reservorios y sistemas de riego les permitieron sostener grandes poblaciones en áreas con escasa lluvia. A medida que enfrentamos crecientes escaseces de agua en muchas partes del mundo, podemos aprender de sus técnicas y adaptarlas a las condiciones modernas. De manera similar, las civilizaciones del Amazonas desarrollaron prácticas agrícolas sostenibles que les permitieron cultivar en la selva sin agotar el suelo. En contraste, las prácticas agrícolas modernas en el Amazonas a menudo han conducido a la deforestación y degradación del suelo. Al estudiar cómo estas sociedades antiguas mantenían la fertilidad del suelo, podemos desarrollar prácticas agrícolas más sostenibles que protejan la selva tropical mientras siguen satisfaciendo las necesidades humanas. Los descubrimientos también nos recuerdan la fragilidad de las civilizaciones. Los mayas y las civilizaciones amazónicas eran sociedades avanzadas con tecnologías sofisticadas y estructuras sociales complejas, pero finalmente colapsaron. Su caída sirve como advertencia de lo que puede suceder cuando las sociedades sobrecargan sus recursos o no logran adaptarse a las condiciones cambiantes.
El misterio de la Ciudad Blanca en Honduras. Uno de los descubrimientos más intrigantes hechos con la tecnología LIDAR es la llamada Ciudad Blanca, o la Ciudad del Dios Mono, en Honduras. Esta ciudad perdida legendaria ha sido objeto de mitos y rumores durante siglos. Las leyendas indígenas hablan de una ciudad de inmensa riqueza y poder oculta en lo profundo de la jungla hondureña, donde la gente podía encontrar refugio y riquezas. Durante décadas, los exploradores buscaron esta ciudad esquiva, pero permaneció oculta, envuelta por la densa jungla. Luego, en 2012, un equipo de arqueólogos y científicos utilizó la tecnología LIDAR para escanear una remota área del bosque tropical de Mosquitia, en el este de Honduras. Lo que encontraron fue asombroso. Evidencia de toda una civilización que había permanecido oculta durante siglos. Los escaneos de LIDAR revelaron plazas, pirámides y un complejo de edificios que sugerían una sociedad altamente organizada. El descubrimiento de la Ciudad Blanca ha reavivado el interés en la región, y los arqueólogos ahora están trabajando para desvelar los secretos de esta civilización perdida. ¿Quiénes eran las personas que construyeron estas ciudades? ¿Qué les sucedió? El descubrimiento de la Ciudad Blanca es particularmente significativo porque muestra que aún existen vastas extensiones de la Tierra que permanecen inexploradas. Aunque gran parte del mundo ha sido mapeado y estudiado, las junglas de América Central y América del Sur siguen guardando muchos secretos. ¿Quién sabe qué otras civilizaciones perdidas pueden estar esperando ser descubiertas? Conclusión. El poder del LIDAR y el futuro de la arqueología. Los descubrimientos realizados en las selvas de América Central y América del Sur, utilizando la tecnología LIDAR, son verdaderamente revolucionarios. Han reescrito la historia de algunas de las civilizaciones más famosas del mundo, como la Maya, y han revelado sociedades previamente desconocidas que desafían nuestra comprensión de la historia humana. LIDAR nos ha mostrado que la jungla no es una barrera impenetrable, sino un tesoro de artefactos históricos y culturales esperando ser desenterrados. Nos ha dado una nueva forma de explorar el mundo, una que nos permite ver debajo de la superficie y descubrir las capas ocultas de nuestro pasado. A medida que la tecnología LIDAR continúa avanzando, podemos esperar aún más descubrimientos en el futuro. Las civilizaciones perdidas del mundo no están tan perdidas como pensábamos. Las selvas, desiertos y montañas de la Tierra todavía tienen historias que contar, y con la ayuda de la tecnología, finalmente estamos comenzando a escucharlas. En los próximos años, los científicos y arqueólogos sin duda harán más descubrimientos que desafiarán nuestra comprensión de la historia y el desarrollo de la civilización humana. Los secretos de la selva son solo el comienzo. Estamos al borde de una nueva era de descubrimientos, una en la que la tecnología nos permite desvelar los misterios del pasado y aprender de los éxitos y fracasos de aquellos que nos precedieron. Los escaneos de LIDAR a través de las selvas de América Central y América del Sur han revelado mucho más que asentamientos aislados. Han desvelado una vasta y compleja red de ciudades y civilizaciones antiguas previamente perdidas por el tiempo. A medida que surgían estas imágenes, quedó claro que lo que yacía bajo el dosel de la jungla era un nivel de logro humano e ingenio mucho más allá de lo que los historiadores y arqueólogos imaginaron. En Guatemala, LIDAR desenterró una colosal red de ciudades mayas antiguas, previamente pensadas como independientes, ciudades-estado autosuficientes, separadas por densas junglas. Lo que reveló LIDAR fue una imagen completamente diferente. Estas ciudades no estaban aisladas en absoluto, sino conectadas a través de una vasta red de caminos, calzadas y canales. Algunos de estos caminos se extendían por cientos de kilómetros, formando una infraestructura de transporte que rivalizaba con todo lo visto en el mundo antiguo. Estas ciudades no solo estaban conectadas físicamente, también estaban entrelazadas social y económicamente. La civilización maya, al parecer,
formaba parte de una sociedad mucho más grande e interconectada de lo que se había imaginado. No era una serie de ciudades-estado independientes luchando por sobrevivir en la jungla, sino una civilización coordinada con planificación urbana avanzada, comercio y sistemas de comunicación. Lo que los científicos encontraron no fue una sola ciudad perdida, sino toda una red de ciudades, pirámides, templos y terrazas agrícolas, todas ocultas bajo el denso dosel de la jungla durante siglos. LIDAR ha demostrado que los mayas eran planificadores urbanos a una escala que rivalizaba con las grandes ciudades de la antigua Roma o Egipto. Construyeron caminos, diseñaron sistemas de riego y construyeron pirámides monumentales que se alzaban sobre sus ciudades, sirviendo como centros de poder religioso y político. Esta vasta red de ciudades y caminos también sugiere un alto nivel de organización política. Los mayas debieron tener una forma de gobierno centralizado que coordinara la construcción de estos sistemas viales y gestionara el flujo de bienes y personas a través de sus territorios. Mientras que teorías anteriores sugerían que la civilización maya estaba organizada de manera laxa, con ciudades-estado independientes, los descubrimientos de LIDAR apuntan a un sistema más unificado y jerárquico. Maestría tecnológica, agricultura, gestión del agua y diseño urbano. Uno de los aspectos más fascinantes de los descubrimientos en las selvas fue la sofisticación de los sistemas agrícolas de las civilizaciones antiguas. Lejos de ser simples agricultores de subsistencia, los mayas desarrollaron métodos complejos para cultivar en el desafiante entorno de la jungla. La jungla podría parecer un lugar exuberante y fértil, pero en realidad es un lugar difícil para cultivar alimentos. El suelo suele ser pobre en nutrientes, y la densa vegetación puede hacer que la agricultura a gran escala sea casi imposible. A pesar de estos desafíos, los mayas desarrollaron técnicas agrícolas innovadoras que les permitieron sostener grandes poblaciones en sus ciudades. Los escaneos de LIDAR revelaron vastas áreas de campos en terrazas, construidas para maximizar la tierra cultivable en las regiones montañosas del territorio maya. Estas terrazas fueron diseñadas para prevenir la erosión del suelo y mejorar la retención de agua, lo que hizo posible cultivar en laderas empinadas. En las áreas bajas y pantanosas, los mayas crearon campos elevados rodeados de canales, que ayudaban a drenar el exceso de agua mientras proporcionaban riego durante los períodos secos. Estos campos elevados y terrazas no fueron proyectos a pequeña escala, cubrían miles de hectáreas. La extensión de la infraestructura agrícola descubierta por LIDAR sugiere que los mayas eran capaces de producir un excedente de alimentos, lo que habría sido necesario para sostener a sus grandes poblaciones urbanas. La capacidad de producir suficientes alimentos para millones de personas indica un nivel de avance social y tecnológico que había sido subestimado previamente. La gestión del agua fue otra área en la que los mayas sobresalieron. Los escaneos de LIDAR revelaron un extenso sistema de reservorios, canales y presas utilizados para gestionar el agua en un entorno donde tanto las sequías como las lluvias intensas podían ser devastadoras. Los mayas construyeron enormes reservorios para almacenar agua durante la temporada seca, asegurando un suministro constante de agua potable e irrigación para sus cultivos. Estos reservorios a menudo se encontraban cerca de las principales ciudades, como Tikal, donde el agua escaseaba durante gran parte del año. En algunos casos, los reservorios estaban revestidos con arcilla o yeso para evitar que el agua se filtrara en el suelo, una técnica que demuestra el nivel avanzado de conocimiento de ingeniería que poseían los mayas. El entendimiento de los mayas sobre su entorno y su capacidad para manipularlo a su favor fue un factor clave en su éxito. No solo vivieron en la jungla, prosperaron en ella, transformándola en un paisaje que sustentó una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. El redescubrimiento de Caracol, una antigua superpotencia. Una de las ciudades más impresionantes reveladas por la tecnología LIDAR es la antigua ciudad maya de Caracol, ubicada en lo que hoy es Belice. Antes de la llegada de LIDAR,
Caracol era conocida como una gran ciudad maya, pero su extensión total y su importancia no se comprendían completamente. La densa jungla que rodea Caracol dificultaba el levantamiento topográfico, y los arqueólogos solo habían descubierto una fracción de la ciudad mediante métodos tradicionales de excavación. Sin embargo, los escaneos de LIDAR revelaron que Caracol era mucho más grande de lo que se pensaba. De hecho, era una de las ciudades más grandes del mundo maya antiguo, rivalizando incluso con la gran ciudad de Tikal en tamaño e influencia. Caracol ocupaba un área de más de 200 kilómetros cuadrados, con una población que podría haber superado los 100.000 habitantes en su apogeo. Las imágenes de LIDAR mostraron que Caracol era una ciudad altamente organizada, con una extensa red de caminos que la conectaba con otras ciudades de la región. La ciudad estaba dividida en barrios distintos, con grandes plazas, pirámides y edificios públicos en su centro. Las afueras de la ciudad estaban llenas de áreas residenciales, terrazas agrícolas y sistemas de gestión del agua, todos diseñados para sostener una gran población. La ubicación estratégica de Caracol en el mundo maya la convirtió en una ciudad-estado poderosa y jugó un papel importante en los asuntos políticos y militares de la región. La ciudad fue un actor clave en los conflictos entre las grandes ciudades mayas, incluidas Tikal y Calakmul, y sus líderes a menudo estaban involucrados en las cambiantes alianzas y rivalidades que definían la política maya. El descubrimiento de la verdadera extensión de Caracol ha remodelado nuestra comprensión del equilibrio de poder en el mundo maya antiguo. Mientras que Tikal y Calakmul fueron considerados durante mucho tiempo las superpotencias dominantes, el tamaño e influencia de Caracol sugieren que era una fuerza importante por derecho propio, capaz de desafiar a sus vecinos más famosos. Descubriendo los secretos del Mirador. Otro gran descubrimiento hecho posible por la tecnología LIDAR es la antigua ciudad de El Mirador, ubicada en las selvas del norte de Guatemala. El Mirador es una de las ciudades más antiguas y enigmáticas de la civilización maya y desempeñó un papel crucial en el desarrollo temprano de la cultura maya. El Mirador fue descubierto por primera vez en la década de 1920, pero su ubicación remota y la espesa jungla que cubre el sitio dificultaron su estudio. Los métodos tradicionales de excavación solo revelaron una pequeña porción de la ciudad, dejando gran parte de su historia e importancia envuelta en misterio. Sin embargo, los escaneos de LIDAR han revelado la escala completa de El Mirador, y los resultados son asombrosos. La ciudad fue una de las más grandes del mundo antiguo, con una población que podría haber alcanzado los 100.000 habitantes en su apogeo. Ocupaba un área de más de 170 kilómetros cuadrados, con enormes pirámides, templos y plazas dominando el paisaje. El centro de El Mirador es la pirámide Danta, una de las pirámides más grandes jamás construidas en el mundo antiguo. La pirámide Danta se eleva a más de 70 metros sobre el suelo de la jungla, lo que la hace más alta que muchas de las famosas pirámides de Egipto. El tamaño mismo de la pirámide es un testimonio de la destreza arquitectónica y de ingeniería de los mayas, quienes la construyeron sin el uso de herramientas de metal ni de la rueda. El Mirador también es significativo por su papel en el desarrollo de la cultura maya. Fue una de las primeras ciudades en el mundo maya, y su influencia se puede ver en la arquitectura, el arte y las estructuras políticas de las ciudades mayas posteriores. La ciudad fue un centro de comercio, cultura y religión, y desempeñó un papel clave en la expansión de la civilización maya por toda la región. El descubrimiento de la verdadera extensión de El Mirador también ha proporcionado nuevas perspectivas sobre el desarrollo temprano de la sociedad maya. La arquitectura monumental de la ciudad, los avanzados sistemas de gestión del agua y las complejas estructuras políticas sugieren que la civilización maya estaba mucho más avanzada en sus primeras etapas de lo que se pensaba. Civilizaciones ocultas de la selva amazónica. Aunque gran parte de la atención se ha centrado en la civilización maya,
La tecnología LIDAR también se ha utilizado para descubrir evidencia de civilizaciones perdidas en la selva amazónica. Durante siglos se pensó que el Amazonas era un territorio casi inexplorado, habitado solo por pequeños grupos aislados de cazadores-recolectores. Pero los descubrimientos recientes han desafiado esta visión, revelando que el Amazonas fue una vez hogar de grandes sociedades sofisticadas que construyeron ciudades, caminos y sistemas agrícolas. Uno de los descubrimientos más importantes en el Amazonas se hizo en el estado brasileño de Acre, donde los escaneos de LIDAR revelaron los restos de antiguas obras de tierra, incluidos geoglifos, grandes formas geométricas talladas en el suelo. Estos geoglifos son similares en tamaño y complejidad a las famosas líneas de Nazca en Perú, y sugieren que las personas que los construyeron tenían un profundo conocimiento de la geometría y la ingeniería. Además de los geoglifos, los escaneos de LIDAR han revelado evidencia de antiguas ciudades y sistemas agrícolas en el Amazonas. Estos descubrimientos desafían la creencia de larga data de que el Amazonas era un entorno demasiado hostil para soportar grandes sociedades complejas. En cambio, parece que las personas que vivieron en el Amazonas desarrollaron técnicas avanzadas para cultivar en la selva tropical y construir grandes asentamientos organizados. Las civilizaciones del Amazonas eran maestras de su entorno, utilizando técnicas como la terra preta, tierra negra, para enriquecer el suelo y hacerlo adecuado para la agricultura. La terra preta es un tipo de suelo antropogénico rico en nutrientes, creado al agregar carbón, materia orgánica y otros materiales al suelo. Esta técnica permitió a los habitantes del Amazonas cultivar en un entorno donde el suelo natural a menudo es pobre en nutrientes. El descubrimiento de estas antiguas civilizaciones amazónicas tiene importantes implicaciones para nuestra comprensión de la historia humana. Muestra que las sociedades complejas pueden desarrollarse en una variedad de entornos y que el ingenio humano puede prosperar incluso en las condiciones más desafiantes. Estos descubrimientos también nos recuerdan la importancia de preservar la selva amazónica y su rico patrimonio cultural. El papel de la tecnología en la arqueología moderna. Los avances posibles gracias a la tecnología LIDAR han transformado el campo de la arqueología. Ya no están los científicos limitados por las restricciones de los métodos tradicionales de excavación. Ahora pueden explorar vastas áreas de terreno de manera rápida y eficiente, revelando tesoros ocultos y remodelando nuestra comprensión del pasado. La tecnología LIDAR utiliza pulsos láser para crear mapas detallados y tridimensionales del paisaje. Al medir el tiempo que tarda la luz del láser en rebotar, los investigadores pueden crear modelos altamente precisos del terreno, revelando características que son invisibles a simple vista. Esta tecnología permite a los científicos ver a través de la vegetación densa, desvelando los restos de ciudades antiguas, caminos y otras estructuras que se habían perdido con el tiempo. El impacto del LIDAR en la arqueología va más allá del simple descubrimiento de nuevos sitios. También ha cambiado la forma en que los científicos realizan sus investigaciones. Los métodos arqueológicos tradicionales a menudo dependían de levantamientos limitados y excavaciones que podían ser costosos y llevar mucho tiempo. Con LIDAR, los investigadores pueden identificar rápidamente áreas de interés y priorizar sus esfuerzos, haciendo un uso más eficiente de sus recursos. Además, los datos de LIDAR pueden combinarse con otras tecnologías, como imágenes satelitales y sistemas de información geográfica, SIG, para crear una visión integral de los paisajes antiguos. Esta integración de datos permite a los científicos analizar patrones y relaciones que habrían sido imposibles de discernir mediante métodos tradicionales. A medida que la tecnología LIDAR continúa avanzando, podemos esperar aún más descubrimientos emocionantes en el campo de la arqueología. Los investigadores ya están explorando el uso de drones equipados con sistemas LIDAR, lo que les permite cubrir áreas aún más grandes y recopilar datos de manera más rápida. Estos avances
tienen el potencial de revolucionar nuestra comprensión de la historia humana y descubrir civilizaciones perdidas que han estado ocultas durante siglos. Consideraciones éticas al descubrir civilizaciones perdidas. Si bien los descubrimientos posibles gracias a la tecnología LIDAR son emocionantes e importantes, también plantean preguntas éticas sobre el tratamiento de los sitios antiguos y las culturas que los crearon. A medida que los investigadores descubren nuevas civilizaciones, también deben considerar el impacto de su trabajo en las comunidades locales, los pueblos indígenas y el medio ambiente. La historia de la arqueología está marcada por instancias de explotación y colonialismo, donde los artefactos fueron extraídos de sus contextos originales y exhibidos en museos sin tener en cuenta las culturas que los crearon. A medida que los científicos y arqueólogos se adentran en el pasado, es esencial que respeten los derechos y las tradiciones de las personas que están conectadas con estos sitios. La colaboración con las comunidades locales es vital para el estudio responsable de las civilizaciones antiguas. Al involucrar a los pueblos indígenas en el proceso de investigación, los arqueólogos pueden obtener valiosos conocimientos sobre la historia y el significado de estos sitios, al mismo tiempo que aseguran que los derechos y el patrimonio cultural de las poblaciones locales sean respetados. Además, la preservación de los sitios antiguos debe ser una prioridad. El descubrimiento de civilizaciones perdidas no debe llevar a su destrucción o degradación. A medida que más personas se hacen conscientes de estos descubrimientos, existe el riesgo de que puedan convertirse en atracciones turísticas o sitios de explotación. Los investigadores deben abogar por la protección de estos sitios y trabajar para asegurarse de que se conserven para las futuras generaciones. Conclusión: una nueva era de descubrimiento y comprensión. Los descubrimientos realizados en las selvas de América Central y América del Sur, utilizando tecnología LIDAR, representan una nueva era en la arqueología y nuestra comprensión de la historia humana. Las revelaciones de sociedades complejas, vastas redes de ciudades y sistemas agrícolas avanzados desafían nuestras creencias profundamente arraigadas sobre las civilizaciones antiguas y sus capacidades. A medida que seguimos desenterrando las historias ocultas del pasado, obtenemos valiosos conocimientos sobre la resiliencia, la inventiva y la adaptabilidad de los seres humanos. Las civilizaciones de la jungla nos recuerdan nuestra humanidad compartida y la importancia de aprender de los éxitos y fracasos de quienes nos precedieron.